tercer pico, como lo llaman aquí, pero bueno, estamos bien, estamos bien. Muy bien, perfecto. Pues aquí las cosas no van tan bien, pero ahí vamos sobreviviendo. Bueno, sí. Muy bien, en tanto iniciamos la sesión, quisiera pedirle a la gente que se va conectando que por favor a través del chat vayan registrando su nombre, su dirección de correo electrónico y la institución de la cual proceden, ya sea alguna universidad, algún despacho, bien sea de la propia AMEDIP o de ser miembros de la AMEDIP o miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Esto es con la finalidad de tener el registro de los asistentes y así mismo poder también hacerles llegar la invitación a las actividades de la AMEDIP. Muy bien. Ya estamos listos, Eli. Transmitiendo. Perfecto. Déjame registrar. Muy bien. Pues yo creo que damos inicio a nuestra sesión. Si les parece, si te parece bien, Juan Carlos. Sí, perfecto, perfecto, adelante. Muy bien, pues ahora sí que a nombre de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en su coordinación de Derecho Internacional, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes el día de hoy. Hoy tenemos una invitada de lujo de la Universidad de Sevilla. Y bueno, antes de dar inicio, nada más por parte de AMID, queríamos mencionar que estamos por iniciar el próximo mes un diplomado de especialización en el Instituto de la Judicatura Federal, que es un diplomado sobre Derecho Internacional Privado que va dirigido a jueces federales, jueces y magistrados, así como a personal judicial. Estamos muy contentos. Este diplomado lo está coordinando directamente el doctor Jorge Alberto Silva, así que ya pronto les tendremos informaciones al respecto. También comentar que estamos en pláticas con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, para iniciar actividades en colaboración con la MEDIP. Iniciaríamos en principio con unas sesiones por radio, dirigida precisamente a los alumnos de la facultad, y después tendríamos algún taller. Se está pensando en un taller de actualización a profesores de la facultad. No tengo más anuncios de momento. Le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero, coordinador de Derecho Internacional de la Barra Mexicana. Adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Eli. Por parte de la Barra Mexicana, solo les haría extensiva la invitación para nuestra asamblea, nuestra próxima asamblea de barristas, que se celebrará el 25 de febrero, si no me recuerdo, el mismo día que tenemos sesión. Como ya lo habíamos anticipado en la sesión anterior, en este mes de febrero vamos a contar con 2 sesiones. Nuestra siguiente sesión será el último jueves de este mes, y en el Inter van a también recibir una invitación de una sesión extraordinaria que está organizando la Comisión de Internacional junto con la Comisión de Tecnologías de la Información sobre el convenio de Budapest en materia de ciberseguridad y su compatibilidad o no compatibilidad con el sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces, este mes vamos a contar con tres actividades, 2 en coordinación con la MEDIP, la tercera en coordinación con Tecnologías de la Información, pero como siempre, todos los miembros de la MEDIP son más que bienvenidos a participar en esta sesión, que será la próxima semana, el día miércoles, la de Tecnología de la Información, y después tendremos la de final de mes. Ese mismo día, después de que termine nuestra sesión, tendremos la asamblea en donde se dará el cambio de presidencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Será a las 7 de la noche. Les haremos por ahí llegar también la invitación con el acceso Webex, en donde tomará posesión la maestra Claudia de Buen como presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la primera presidenta
con la que contará nuestro colegio, ¿no? Y sin más preámbulo, ahora le pasaría la palabra a nuestra invitada, con grandes ansias de poderle escuchar, pero antes de cederle el micrófono, les platicaré un poco sobre quién es nuestra ponente, la doctora Campuzano Díaz. Ella es licenciada en Derecho y doctora por la Universidad de Sevilla, con una tesis doctoral titulada La repercusión del convenio de Viena del 11 de abril de 1980 en el ámbito de compraventa internacional de mercaderías, en el cual obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Actualmente es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Sevilla. Cuenta con un amplio número de publicaciones científicas. En el chat en un momento más pondremos el link en donde las podrán referir, ¿no? Y en el ámbito de Derecho de Comercio Internacional ha realizado numerosas publicaciones en procesos de unificación material y conflictual que se han desarrollado en materia de contratación internacional, tanto en carácter universal como regional, ¿no? Ella cuenta con tres principales líneas de investigación, perdón. El primero tiene que ver con el derecho de comercio internacional, la segunda línea de investigación tiene que ver con el derecho procesal civil internacional y la tercera línea de investigación tiene que ver con el derecho de familia internacional, ¿no? Hace un momento lo que les comentaba, y por alguna razón me escucho con eco, ¿verdad? Sí, no sé a qué se debe, perdón. No. Bueno, creo que ya. La segunda línea de investigación de nuestra ponente tiene que ver con el derecho procesal civil internacional. Ha sido responsable de diversos grupos de trabajo y diversas líneas de investigación en relación con este tema. Y la tercera línea de investigación, que es más cercana a lo que vamos a escuchar el día de hoy, es la línea de investigación del derecho de familia internacional, materia en la cual ha realizado numerosas publicaciones sobre adopción internacional, protección de menores y crisis matrimonial. Esta línea de investigación se ha visto reconocida por la concesión de una cátedra Jean Monnet por la Comisión Europea sobre Derecho de Familia y Sucesiones en la Unión Europea, con la que está realizando numerosas actividades de transferencia de conocimientos para dar a conocer entre los abogados y operadores jurídicos, en general, las normas adoptadas por la Unión Europea, que ya hemos platicado algunas cosas relacionadas con sucesiones en las reglas sucesorias en la Unión Europea, ¿no? Ha sido profesora visitante y ha desarrollado numerosas estancias de investigación en centros nacionales y extranjeros, entre los que podemos mencionar la Academia de Derecho Internacional de La Haya, la Universidad de Edinburgh, el British Institute of International and Comparative Law, el Instituto Suizo de Derecho Comparado y el Max Planck Institute. Doctora Campuzano, tiene la palabra, por favor. Creo que no nos está escuchando. No, sí. Creo que no supe qué pasó. No, se volvió a desconectar. Creo que se está conectando con un B Campu. Aquí está. Sí, ahí está. Bien, discúlpenme, estoy teniendo muchos problemas con el ordenador de mi despacho y tengo aquí el móvil, me ha traído el portátil y me acabo de conectar con el portátil y espero que este vaya mejor. ¿Me escuchan bien? Espero que me escuchen bien ahora con el ordenador que estoy utilizando. Perfectamente le escuchamos, doctora. Pues muchas gracias, esperemos que la técnica me acompañe. He tenido muchas incidencias. Bueno, pues como decía, saludos desde la Facultad de Derecho, mi despacho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Saludo con agradecimiento por la invitación y por poder compartir esta tarde de debate y de trabajo con colegas mexicanos y también de otros sitios. Saludos y agradecimiento a MEDIP y a la Barra Mexicana por esta invitación conjunta para esta tarde de trabajo. Bien,
El tema que he escogido para compartir, yo soy jurista de la Unión Europea, y es verdad que los juristas de la Unión Europea estamos en los últimos años muy condicionados, juristas de derecho internacional privado, estamos muy condicionados por la actuación de la Unión Europea en temas de derecho internacional privado. Yo sé que desde fuera se nos ve muy focalizados en derecho internacional privado de la Unión Europea, pero la razón de esa focalización es que tenemos muchísima actividad por parte de la Unión Europea, es decir, nos da muchos temas de trabajo, muchos temas de estudio, y aún así también nos gusta mirar al exterior, y por eso he escogido este tema de Convenio de La Haya del 19 de octubre de 1996 y hacer una lectura de ese Convenio de La Haya del 19 de octubre de 1996 desde la perspectiva europea. Y como van a ver a continuación, esa lectura que hago del Convenio de La Haya de 19 de octubre del 96 va a estar muy condicionada por la normativa europea que tenemos aquí para regular la misma materia. Y es que como punto de partida de esta charla, quiero plantear cómo es la situación en la Unión Europea. Hablamos de protección de menores y medidas de responsabilidad parental. Ese es el tema que nos trae esta tarde. ¿Qué tenemos en la Unión Europea en derecho internacional privado sobre protección de menores y medidas de responsabilidad parental? Dos normas de origen internacional. Por una parte, para nosotros una norma protagonista, que es el Reglamento 2201-2003, al que nos solemos referir, y quizá hayan escuchado hablar de él, como Reglamento Bruselas II. Y junto a este reglamento participamos también en el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996. Entonces, un reglamento de la Unión Europea, un convenio de La Haya sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos dos instrumentos en la Unión Europea. ¿Qué nos llevan a esta situación? Bueno, pues como me dirijo, aunque seguramente saben, están al corriente de los desarrollos en derecho internacional privado de la Unión Europea, pero como me dirijo fundamentalmente a personas que nos ven desde otros países y que quizás no están tan familiarizados con esta situación, me gustaría comenzar con unos breves antecedentes de por qué un reglamento y por qué un convenio sobre protección de menores y responsabilidad parental. ¿Por qué dos instrumentos? Brevemente sobre esta cuestión. Bueno, el proceso de la Unión Europea es un proceso dinámico, está en continuo movimiento. Y lo que mueve a la Unión Europea son los tratados constitutivos. Los tratados constitutivos son los que llevan el avance, motor de avance en los trabajos de la Unión Europea. Hay un momento importante en ese movimiento dinámico de evolución que es el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht ya tiene tiempo, es de 1992, pero es un tratado que crea el concepto de ciudadanía de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea se abre más allá de lo económico, se preocupa también del ciudadano, de la persona, de lo que preocupa a la persona, y este Tratado de Maastricht mueve o incentiva entre los Estados miembros la cooperación judicial civil, que cooperación judicial civil es la expresión que se usa en la Unión Europea para referirse a los temas de derecho internacional privado. Bueno, pues este tratado empieza a promover la cooperación judicial civil con un objetivo: favorecer la libre circulación de personas. Ese se sienta ahí el germen, y con ese germen la Unión Europea entra en temas que hasta entonces eran desconocidos para la Unión Europea. En concreto, entra en el derecho de familia. Era un tema que hasta entonces le había sido completamente ajeno. Ese germen después se ha visto potenciado por tratados posteriores, fundamentalmente por el Tratado de Ámsterdam, y ahora estamos bajo la vigencia del Tratado de Lisboa, que mantiene ese énfasis o esa actuación de la Unión Europea en el ámbito de la cooperación judicial civil. Bien. Con esa base se crea en la Unión Europea
vinculado a la libre circulación de personas, se aprueba el reglamento Bruselas II, el reglamento 2201-2003. Lo conocemos como Bruselas II. Pero al mismo tiempo, no debemos esa actuación de la Unión Europea no va vinculada únicamente, quizás se puede tener esa percepción de la Unión Europea, de que le interesa el derecho internacional privado cuando son relaciones jurídico-privadas que se desarrollan en este espacio de integración regional, o que a la Unión Europea le interesa el derecho internacional privado cuando son nacionales de la Unión Europea los que se ven afectados. No es así, no es así. En ese proceso creciente de la Unión Europea y de interés creciente por los temas de derecho internacional privado, la Unión Europea también se abre al exterior. Y se abre al exterior y comienza a interesarse también por las cuestiones de derecho internacional privado que nos vinculan con terceros estados. Tenemos ahí un debate en la Unión Europea porque en un momento dado se plantea cuál es el protagonismo que en las negociaciones exteriores, pienso por ejemplo en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, cuál es el protagonismo que le debe corresponder a la Unión Europea como tal en su conjunto y cuál es el protagonismo que le debe corresponder a los Estados miembros. Ahí hay un debate porque los Estados miembros no asumieron con mucha facilidad verse desplazados en temas de negociaciones internacionales. En ese debate, como digo, como la Unión Europea proyectándose también al exterior, en ese debate un punto de inflexión definitivo, que marcó un antes y un después, fue un dictamen del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 7 de febrero de 2006 a propósito del Convenio de Lugano. Me explico. Nosotros en la Unión Europea tenemos una norma, el Reglamento Bruselas, que regula la competencia judicial internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, y en paralelo negociamos un convenio de Lugano con varios países que no pertenecen a la Unión Europea, en concreto con Suiza, con Noruega y con Islandia. Cuando se planteó la renovación del convenio de Lugano, se planteó en toda su intensidad si la negociación del convenio de Lugano correspondía a la Unión Europea en su conjunto o a los Estados miembros individualmente seguir negociando un convenio externo. La respuesta del Tribunal de Justicia fue clara en el sentido de que la competencia correspondía con carácter exclusivo a la Unión Europea. A partir de ese momento, la Unión Europea asume un protagonismo externo y si conocen bien los trabajos de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, sabrán que la Conferencia de la Haya aceptó modificar su estatuto para que la Unión Europea se incorporase como miembro de pleno derecho. La Unión Europea se incorporó y a partir de entonces es la que asume el protagonismo en la negociación. Pero vuelvo a mi tema. ¿Qué tiene que ver esto con el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, que es el relativo a la protección de menores y es el que nos ocupa esta tarde? La Unión Europea se incorporó a la Conferencia de la Haya como miembro de pleno derecho en 2006. La negociación del Convenio de la Haya de 1996 es anterior. Durante la negociación del Convenio de la Haya de 1996 ya hay una actuación colegiada de los Estados miembros. En determinados preceptos ya van todos coordinados. ¿En previsión de qué? De una futura unificación regional. Pero todavía están ahí negociando individualmente. Se aprueba el convenio y surge, cuando la Unión Europea quiere participar en ese convenio, un problema que después se ha resuelto. Los convenios de la Conferencia de la Haya no tenían previsto en sus disposiciones finales la participación de organizaciones regionales de integración económica, lo que llaman cláusulas ORIE, Organización Regional de Integración Económica. El convenio del 96 aún no tenía esa cláusula.
Por tanto, la Unión Europea ya había regulado la protección de menores con un reglamento, quería participar en el Convenio de La Haya del 96, en esa proyección, en ese interés por la protección de menores también más allá de la Unión Europea a nivel internacional, y la solución fue decir a sus Estados miembros, con 2 decisiones, que ratificaran el Convenio de La Haya del 96. Entonces, hoy día, pues, 2 instrumentos, reglamento de la Unión Europea, el reglamento Bruselas II y el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, donde participamos todos los Estados miembros de la Unión Europea, y participamos todos los Estados miembros de la Unión Europea porque la Unión Europea así lo ha indicado, que teníamos que vincularnos por ese convenio. Esa es la situación en la que estamos. Llegados a este punto, lo que tenemos que plantearnos a continuación es si el reglamento Bruselas II y el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 se ocupan de lo mismo. ¿Se ocupan de lo mismo? ¿O es que nos hemos vinculado de 2 instrumentos internacionales para resolver problemas diferentes? Bueno, en la Unión Europea el reglamento tiene un ámbito de aplicación más amplio. Nuestra opción de política legislativa en la Unión Europea ha sido combinar en un instrumento normas de competencia judicial internacional para las crisis matrimoniales, separación, divorcio y nulidad, y al mismo tiempo normas de derecho internacional privado para la protección de los menores. Ese es el reglamento. El Convenio de La Haya solo se ocupa de la segunda materia, la protección de menores. Ahí es donde está el ámbito de coincidencia entre los 2 instrumentos. Pero podemos seguir planteándonos protección de menores, reglamento de la Unión Europea, Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996. Podemos seguir planteándonos cuestiones. ¿Se entienden ambos instrumentos de la misma manera? ¿Qué diferencias podría existir? Pues nosotros en la Unión Europea usamos la palabra menor, el reglamento, el Convenio de La Haya usa la palabra niño. ¿Lo entienden igual o hay diferencias? Ese sería un primer punto de reflexión. Y el segundo punto de reflexión es, ¿y qué medidas de protección están cubiertas? ¿Cubren las mismas medidas de protección? Voy por partes. El Convenio de La Haya es más preciso. Habla de niños y precisa en su artículo 2 que se entiende por niño la persona desde que nace hasta que cumple los 18 años. El reglamento de la Unión Europea no. Usa la palabra menor y deja a cada Estado miembro que precise el concepto de menor. Si bien es verdad que también todos compartimos la idea de menor hasta los 18 años. Esta pequeña diferencia en cuanto al concepto de niño menor ya la hemos resuelto, porque el reglamento del que les hablo, el reglamento 2201-2003, se va a ver sustituido a partir de 2022 por un nuevo reglamento, porque esa es una característica muy nuestra de la Unión Europea. Revisamos periódicamente las normas para adaptarlas a las nuevas circunstancias. Bien. El nuevo reglamento, el 2019-1111, que será el que nosotros apliquemos a partir del 1 de agosto de 2022, ya habla expresamente de niños hasta 18 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Unión Europea busca el paralelismo con el Convenio de La Haya del 96. Si existía duda con la normativa anterior, ya la duda está completamente despejada. Nos referimos al mismo sujeto, la persona hasta que cumple 18 años. Y la segunda pregunta que me hacía yo, medidas de protección. ¿Se aplican los 2 instrumentos a las mismas medidas de protección? Bueno, pues la respuesta es que sí. ¿Y por qué la respuesta es que sí? Porque si van al Convenio de La Haya, verán que hay un artículo, el 3, que precisa que se entiende por medidas de protección a las que se aplica el convenio, y el 4, que explica qué es lo que está fuera del convenio. Y esos 2 preceptos del Convenio de La Haya del 96 los hemos copiado en el reglamento de la Unión Europea. El reglamento
insisto, buscando el paralelismo con el convenio de La Haya del 96, copia ese ámbito amplio de medidas de protección. Solo hay unas diferencias menores que están resueltas y explico por qué. El convenio de La Haya del 96 señala que también se aplica a medidas de supervisión que hacen autoridades públicas. Eso a nivel de la Unión Europea resuelto porque nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que eso en nuestros reglamentos también está incluido. Y la otra diferencia que existe entre convenio y reglamento se explica por el distinto ámbito geográfico. El convenio es un instrumento que tiene una proyección universal, y al tener una proyección universal también participan los países musulmanes, y ellos tienen una medida de protección de menores específica de su derecho que se llama kafala. El convenio incorpora la kafala, se aplica a la kafala. El primer estado que firmó el convenio de La Haya del 19 de octubre del 96 fue Marruecos. En Marruecos la medida de protección de menores por excelencia es la kafala. Bien, eso lo dice el convenio por su ámbito de aplicación universal, o pretendidamente universal, pero no lo dice el reglamento porque nuestras autoridades en nuestros ordenamientos no existe esa figura de protección. Bueno, entonces son dos instrumentos que, ya hemos dicho, entienden la protección de menores y la responsabilidad parental de la misma manera. Y sigo planteándome y compartiendo con todos vosotros. Entonces, si entienden de la misma manera, ¿regulan los mismos aspectos de derecho internacional privado? Porque a lo mejor es que regulan cosas distintas y por eso la Unión Europea le ha interesado vincularse por estos instrumentos. ¿Regulan los mismos aspectos de derecho internacional privado en temas de protección de menores y responsabilidad parental? Pues el reglamento se ocupa de la competencia judicial internacional, del reconocimiento y ejecución de resoluciones y de la cooperación de autoridades. ¿Y el convenio de qué se ocupa? El convenio se ocupa de la competencia judicial internacional, de la ley aplicable, del reconocimiento y ejecución de resoluciones y de la cooperación de autoridades. Diferencia: ley aplicable. El convenio también se ocupa de la ley aplicable, pero lo demás, todo igual. Normas de competencia judicial internacional, normas de reconocimiento y ejecución de resoluciones, normas de cooperación de autoridades. Entonces esa es la situación que tenemos en Europa. Y esa es la situación que nosotros tenemos experiencia con los dos instrumentos, mayoritariamente tengo que decir con el reglamento, pero esa es la situación que nos permite hacer un poquito una lectura del convenio a la luz de la experiencia europea, donde aportamos toda nuestra experiencia con el reglamento. Voy a seguir mi intervención haciendo una referencia al sentido de dos instrumentos y sector a sector de derecho internacional privado. ¿En qué aspecto? Lo que voy a tratar ahora es cómo se relacionan reglamento y convenio, viendo por una parte las normas de conflicto de ley aplicable, después voy a ver las normas de reconocimiento y ejecución, las normas de cooperación de autoridades y al final me voy a dedicar a las normas de competencia judicial internacional. Voy a empezar por lo más fácil de justificar. Lo más fácil de justificar en la relación complementaria entre convenio y reglamento son las normas sobre ley aplicable. Nosotros en la Unión Europea no disponemos de normas de conflicto uniformes para determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental y a medidas de protección. Desde ese punto de vista, el convenio nos aporta un complemento esencial. Nosotros en la Unión Europea siempre utilizamos el convenio de La Haya del 96 para determinar la ley aplicable. Su artículo 15, cuando se trata de una medida de protección, su artículo 16, cuando se trata de la responsabilidad parental, su artículo 17, cuando se trata del ejercicio de estas medidas,
sus problemas de aplicación de la norma de conflicto, los clásicos que van a ir resueltos, como reenvío, orden público. Esa es la base que vamos a utilizar siempre nosotros en Europa, en la Unión Europea, para determinar la ley aplicable a estas cuestiones. La cuestión es, ¿y por qué la Unión Europea no se ha dotado de sus propios instrumentos sobre ley aplicable en esta materia? ¿Es que acaso a la Unión Europea no le interesa entrar a determinar la ley aplicable? ¿No regula, no se ocupa de las normas de conflicto? No, al contrario, nos ocupamos y muchísimo en la Unión Europea de normas de conflicto. Tenemos un reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, ley aplicable. Otro reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Otro reglamento sobre ley aplicable al divorcio y a la separación. Otro sobre ley aplicable, entre otras cosas, a la sucesión. Otro, regímenes económicos matrimoniales. Otro para determinar la ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones registradas. Es decir, que nos ocupamos de las cuestiones de ley aplicable y mucho, y mucho. Entonces, ¿por qué aquí no? Bueno, pues aquí ha habido una voluntad de cooperación con la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Y es que cuando la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado ha elaborado con carácter reciente instrumentos de unificación conflictual, y pienso en dos. El Convenio de la Haya del 96 sobre protección de menores, que se ocupa de la ley aplicable, y el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre ley aplicable a la obligación de alimentos. Son dos trabajos recientes de la Conferencia de la Haya. Si la Unión Europea hubiera entrado a legislar sobre esta materia, y ya saben que cuando las normas de la Unión, las normas de conflicto contenidas en instrumentos internacionales son de aplicación universal o erga omnes, la convivencia de instrumentos hubiera sido imposible. Entonces, en aquellas materias donde con carácter reciente ha actuado la Conferencia de la Haya, como digo, protección de menores y alimentos, la Unión Europea ha querido respetar esos trabajos y no entrar a regular a nivel europeo esas materias, que sin embargo, por todo lo que les decía antes, sí se ha regulado en otros muchos aspectos. Entonces, nosotros, para determinar la ley aplicable, respetamos el trabajo de la Conferencia de la Haya y utilizaremos siempre el Convenio de la Haya y sus normas de conflicto. Voy entonces a otros sectores. ¿Y qué ocurre en el sector del reconocimiento y ejecución de resoluciones y en el sector de cooperación de autoridades? Ahí sí duplicamos normativas, sí entramos nosotros. Pero esa duplicidad normativa aquí no interfiere. Es más, puede ser hasta beneficiosa. ¿Y por qué? Me explico. Las normas sobre reconocimiento y ejecución, las normas sobre cooperación de autoridades, son normas de aplicación interpartes. Entonces, tenemos muy claro que entre los Estados miembros de la Unión Europea aplicamos las normas sobre reconocimiento y ejecución del reglamento, las normas sobre cooperación de autoridades del reglamento, y que cuando nos abrimos al exterior y a otros países que no son de la Unión Europea, es entonces cuando aplicamos las del convenio. Nos permite articular bien un doble instrumento normativo por su carácter interpartes. Entre nosotros, Estados miembros de la Unión Europea, el reglamento. Más allá de la Unión Europea y con los Estados parte del convenio, las normas del convenio. Es fácil de articular y además está justificado. Está justificado porque permite a nivel regional profundizar en mecanismos de eficacia extraterritorial o en mecanismos de cooperación de autoridades. Señalo, por ejemplo, reconocimiento y ejecución de resoluciones. Las normas del Convenio de la Haya del 96 se inspiran en el modelo europeo. Así se recoge en el informe del profesor Lagarde. El modelo europeo, el modelo clásico, pero es un modelo clásico que ya nosotros hemos avanzado. El modelo europeo clásico de eficacia extraterritorial de resoluciones se basa en el reconocimiento automático y en la declaración de ejecutabilidad o exequatur como procedimiento previo a la ejecución de una medida
pues en nuestro caso, de protección de menores. Ese modelo que ha funcionado y funciona bien en Europa, se está ya viendo superado. ¿Cómo se está viendo superado ese modelo en la Unión Europea? Nosotros hemos dado ya un paso más y es el que aplicamos en nuestras relaciones regionales. Y ahora nuestro sistema es reconocimiento y ejecución sin necesidad de tramitar un procedimiento previo de exequatur. Este modelo ya se incorporó por primera vez en el reglamento Bruselas II para dos tipos de resoluciones muy importantes en la materia que nos ocupa. Resoluciones sobre derecho de visita y resoluciones sobre restitución de menores para dar respuesta a los problemas de secuestro internacional de menores. A ella, en ese reglamento Bruselas II, ya contemplamos que no era necesario tramitar un procedimiento de exequatur como paso previo a ejecutar una medida, por ejemplo, de restitución de un niño. Y este modelo, en el reglamento nuevo que aplicaremos a partir de 2022, ya se ha generalizado. Entonces, a nivel regional, nosotros vamos avanzando y hemos instaurado esos mecanismos de eficacia extraterritorial que van más allá de lo que se prevé en el Convenio de La Haya. En temas de cooperación de autoridades, sin embargo, tengo que decir que si por algo ha destacado la Conferencia de La Haya, ha sido pionera en muchas materias, es por el desarrollo eficaz de sistemas de cooperación de autoridades. Pensemos en la instauración de los mecanismos de las autoridades centrales para los convenios del 65, del 70 sobre asistencia judicial internacional. Llevémoslo a nuestro sector, al tema de menores, cómo se han desarrollado esos sistemas de cooperación de autoridades en temas de secuestro internacional, Convenio de La Haya del 80, en temas de adopción internacional, Convenio de La Haya del 93 y también en el Convenio de La Haya del 96. Aquí la Conferencia de La Haya ha sido pionera, hay que reconocer el mérito, y no veo aportaciones significativas a lo que hace el reglamento en relación con el convenio. Así como sí es claro en el tema de la eficacia extraterritorial, no tanto en este sector. Bueno, y ya voy a la última parte que yo quería comparar, porque me he referido primero a la ley aplicable, después me he referido al reconocimiento y ejecución, después me he referido a la cooperación de autoridades, y me falta la parte de competencia judicial internacional, que es la que ha dado más complejidad, la más difícil de articular. Normas de competencia judicial internacional, normas que nos indican la autoridad competente para adoptar una medida de protección de un menor. Pues nos encontramos en los dos instrumentos internacionales prácticamente lo mismo. Reglamento de la Unión Europea. Convenio de La Haya. En ambos casos son competentes con carácter general las autoridades del lugar de residencia habitual del niño para adoptar una medida de protección. A partir de esa regla general compartida en ambos instrumentos, reglas especiales. Con algunas diferencias menores, son prácticamente iguales. Hay una regla especial en caso de traslado o retención ilícito para preservar la competencia de las autoridades de anterior residencia habitual y evitar así los supuestos de secuestro internacional. Hay una regla especial en supuestos de residencia habitual de un menor indeterminada o para menores refugiados o desplazados, atiende al lugar de donde está el menor. Hay una regla especial también en ambos instrumentos para que el mismo organismo que conoce de la crisis matrimonial pueda conocer también de la cuestión asociada de la medida de protección que hay que adoptar del menor con ocasión de esa crisis matrimonial. Hay también en ambos instrumentos mecanismos para remitir el conocimiento del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado. Es decir, que prácticamente hay algunas diferencias, pero prácticamente las normas son las mismas. Entonces, aquí es más difícil justificar que la Unión Europea, si ya teníamos, porque el Convenio de La Haya es del 96 y el reglamento del que yo les estoy hablando es del 2003.
si ya teníamos ese cuerpo de normas de competencia judicial internacional y si ya teníamos previsto participar en ese convenio con ese cuerpo de normas de competencia judicial internacional, ¿por qué duplicarlas en un reglamento de la Unión Europea? Bueno, tiene su motivo, tiene su motivo. Fue una cuestión que se cuestionó en su día, pero tiene sentido y explico por qué. Toda la normativa de la Unión Europea, lo que estamos desarrollando ahora a nivel de la Unión Europea, tiene un objetivo final. Digamos que estamos en un proceso de construcción de un sistema normativo que tiene un objetivo final. Y el objetivo final es el principio de reconocimiento mutuo. Es decir, atiende a la eficacia extraterritorial simple y rápida de resoluciones judiciales, porque de lo que se trata en la Unión Europea es de la construcción de un espacio común de libertad, de seguridad y de justicia, que es lo que a nosotros nos implica, de justicia, decisiones judiciales, principio de reconocimiento mutuo. Para ese principio de reconocimiento mutuo, un elemento de confianza fundamental entre los Estados miembros es disponer de un cuerpo de normas de competencia judicial internacional comunes y uniformes para todos. Y en el momento en que se estaba negociando el reglamento, aún no teníamos la participación, no se había articulado la participación de todos los Estados miembros de la Unión Europea en el convenio. Es decir, de no haber entrado a regular la competencia judicial internacional, pues se hubiera dejado la cuestión abierta, incierta y como obstáculo a ese objetivo final que comentó del principio de reconocimiento mutuo. Por otra parte, como segundo argumento que justifica duplicar las normas de competencia judicial internacional en el reglamento de la Unión Europea, copiando en buena medida las del convenio, es que tenemos que tener en cuenta que el reglamento del que yo les estoy hablando como reglamento paralelo al Convenio de La Haya del 96 forma parte de un sistema normativo más amplio. Y ese sistema normativo más amplio está diseñado para aplicarse conjuntamente con las normas que tenemos de competencia para crisis matrimoniales, con las normas de competencia que tenemos para obligaciones de alimentos, con las normas de competencia que tenemos para la liquidación de regímenes económicos matrimoniales. Entonces, en esa idea de conjunto de sistema, pues no se podía dejar esta parte sin regular. Por eso duplicamos las normas de competencia judicial internacional, lo cual a nuestras autoridades y también a nuestros alumnos, cuando se lo explicamos, les genera muchos problemas, porque siempre tienen dudas sobre cuándo hay que aplicar el reglamento y cuándo hay que aplicar el convenio. Y si han tenido la oportunidad de manejar manuales de derecho internacional privado de autores españoles, pues verán que existen posturas distintas, falta de claridad sobre cuándo tenemos que aplicar las normas de competencia judicial internacional del reglamento y cuándo las del convenio. Es decir, que a nosotros nos genera una complejidad jurídica. La regla de base, y lo que está claro, es que aplicamos las normas del reglamento cuando el niño, el menor, tiene su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea, y acá aplicamos las normas del convenio cuando el niño tiene su residencia habitual en un Estado parte del convenio, pero que no es miembro de la Unión Europea. Por ejemplo, un niño que reside en Ecuador, ¿vale? En el nuevo reglamento, el que os comentaba yo que vamos a empezar a aplicar a partir de 2022, hemos tratado un poco de aclarar esta cuestión. Y ya en la parte final de este rato que estoy compartiendo sobre esta lectura de lo que aporta la experiencia europea en relación con el convenio, nosotros a nivel de la Unión Europea tenemos una experiencia muy centralizada. Me explico. Tenemos una experiencia muy centralizada por el gran e importante papel que desarrolla el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea le planteamos lo que se llaman cuestiones prejudiciales. Y esas cuestiones prejudiciales son dudas interpretativas que les surgen a los órganos jurisdiccionales de los distintos Estados miembros a la hora de aplicar los reglamentos, que le plantean al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea cómo debe interpretarse la norma, y el Tribunal de Justicia se resuelve con forma de sentencia, tenemos muchas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el pronunciamiento de esa sentencia es cómo debe interpretarse una norma concreta sobre la que un órgano jurisdiccional ha hecho una pregunta. Esa jurisprudencia, lo importante es que es vinculante para todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Es la forma de conseguir una interpretación uniforme de los instrumentos internacionales. Es importantísimo para nosotros. Entonces, por eso me refería a que teníamos una experiencia muy centralizada con cómo está funcionando el reglamento de la Unión Europea, porque observamos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, haciendo una síntesis, ¿cuáles son los problemas interpretativos que hemos tenido nosotros con el reglamento? Los problemas interpretativos los voy a aplicar tres grupos básicamente. Pero me voy a referir a lo que ha planteado más casuística. Materias a las que se aplica o no se aplica el reglamento, es decir, qué está comprendido y qué no está comprendido dentro del concepto de protección de menores y responsabilidad parental. Siempre se ha hecho una interpretación extensiva. Cuestiones vinculadas a la competencia judicial internacional, cuestiones vinculadas a las normas de competencia judicial internacional, y cuestiones vinculadas a la eficacia extraterritorial de resoluciones, pero en particular con esa solución tan novedosa que incorporó este reglamento de ejecutividad directa de resoluciones en materia de restitución de menores. De estos tres aspectos, lo que compartimos con el Convenio de La Haya son las normas de competencia judicial internacional. Por tanto, me voy a referir a qué pronunciamientos hemos tenido sobre las normas de competencia judicial internacional, qué problemas hemos tenido y qué nos puede indicar esos problemas en las relaciones con el Convenio de La Haya del 96. Tres cuestiones han suscitado bastantes problemas. La primera, si hay un concepto clave en todos los convenios de la Conferencia de La Haya sobre menores y también en nuestros reglamentos de la Unión Europea, hay un concepto clave que es el concepto de residencia habitual. ¿Por qué es clave en el Convenio de La Haya del 96 y en el reglamento? Es clave porque es el foro general de competencia. Siempre van a ser competentes con carácter general las autoridades del lugar de residencia habitual del menor. Entonces, es importantísimo. Pero no solo por eso. También vinculado a los casos de secuestro internacional de menores. Las normas sobre secuestro internacional de menores entran en práctica, entran a aplicarse cuando un niño tiene residencia habitual en un estado parte, ha sido trasladado a otro estado parte, con vulneración de un derecho de custodia que tenía en origen, atribuido por la ley o por una resolución judicial o por un acuerdo. Entonces ahí el concepto de residencia habitual del niño, de donde ha sido trasladado de un estado a otro estado, también se convierte en un aspecto fundamental. Pues bien, ese concepto de residencia habitual que no queremos definir, que la Conferencia de La Haya nunca ha querido definir, la Unión Europea tampoco. ¿Por qué? Y me parece bien, para preservar su carácter fáctico y para poderlo aplicar en función de las circunstancias del caso concreto. Pero ese concepto de residencia habitual sigue planteando problemas y ha planteado problemas. La Unión Europea, y esto puede servir para la Conferencia de La Haya y para la aplicación del Convenio de La Haya, se ha ido desarrollando, porque son varios los pronunciamientos, ha ido desarrollando una jurisprudencia muy sólida, muy constante, sobre cómo interpretar el concepto de residencia habitual. En primer lugar, no puede tener carácter temporal, se basa en la presencia física de un niño, como decía, sin carácter temporal, y valorando que haya factores que demuestren una cierta integración. ¿A partir de qué factores? Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dado como pautas que atendamos a la duración, regularidad y condiciones de estancia en un país, a la nacionalidad del menor, a la escolarización, a los conocimientos lingüísticos, a las relaciones familiares y sociales. Y así funcionamos.
Con esta base inicial, después hemos tenido que ir adaptándola a una casuística. Por ejemplo, ¿cómo llevar estos factores de integración cuando se trata de un menor lactante? ¿O cómo llevar estos factores de integración cuando tenemos un niño que ha cambiado de residencia habitual con carácter reciente y hay que modificar una medida previamente adoptada? ¿O cómo valorar la intención de los progenitores? El Tribunal de Justicia, como digo, varios pronunciamientos y siempre en la línea, y así, y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta, así vamos a funcionar las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea a la hora de aplicar el reglamento, pero entiendo que también no podemos, será la misma interpretación la que proyectemos a la hora de aplicar el convenio de la Haya. ¿Qué nos podemos encontrar? A nivel de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado sí tenemos bastantes referencias sobre cómo se interpreta el concepto de residencia habitual cuando se trata de los casos en relación con el Convenio de la Haya del 80 sobre el secuestro internacional de menores. Ahí se han identificado tres posturas: países que atienden a criterios fácticos, países que atienden a la intención de los progenitores como factor fundamental, o países que adoptan un enfoque híbrido, es decir, conceptos fácticos más también valorando la intención de los progenitores. Nosotros, como países de la Unión Europea, nos situamos en ese enfoque híbrido y, bueno, es una cuestión que a tener en cuenta. Por otra parte, hay un aspecto del Convenio de la Haya del 96 que nos preocupa en la Unión Europea, y es que decidimos, además, nos planteamos copiarlo en la reforma que he comentado, que va a entrar en vigor en el 2022, nos planteamos copiarlo y al final lo descartamos, que es cuando en el Convenio de la Haya se regula el foro general de la residencia habitual del menor, se rechaza el principio de la perpetuatio fori. ¿Qué quiere decir que se rechaza el principio de la perpetuatio fori? Quiere decir que un órgano jurisdiccional que es competente deja de ser competente si el menor cambia del lugar de residencia habitual, fija su residencia habitual en otro país. Eso lo acoge la Conferencia de la Haya en su artículo 5, y cuando reformamos el reglamento 2201-2003, para evitar, buscando siempre ese paralelismo del que antes hablaba, nos planteamos copiarlo. Pero al final, por razón de seguridad jurídica y viendo los antecedentes que teníamos y los distintos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las dificultades que puede plantear el concepto de residencia habitual, al final lo descartamos. Ahí tenemos esa discrepancia. Otro punto importante que nos aporta la experiencia europea: la prórroga de la competencia. El Convenio de la Haya del 96 es, digamos, parte de una regla general y una serie de reglas especiales. Una de esas reglas especiales es la que permite que no conozcan de la medida de protección los órganos jurisdiccionales del lugar de residencia habitual del menor, para que puedan conocer de la medida de protección los mismos órganos jurisdiccionales que están conociendo de la crisis matrimonial de los padres. O sea, que el tribunal que conoce del divorcio pueda pronunciarse también sobre la custodia y visita del niño. Eso se contempla en el Convenio de la Haya del 96 en su artículo 10. Solo ese caso. Es la voluntad de los padres y de los titulares de la responsabilidad parental la que permite que se pronuncie un órgano jurisdiccional distinto del lugar de residencia habitual del menor. Artículo 10 del Convenio de la Haya del 96. En la Unión Europea lo tenemos con más amplitud, porque el Convenio de la Conferencia de la Haya permite esa voluntad, esa manifestación de voluntad de los titulares de la responsabilidad parental, únicamente para asociar la cuestión de protección de menores a la crisis matrimonial. Sin embargo, en la Unión Europea lo tenemos más amplio. Y es útil. Pongo ejemplos.
pareja no casada, que tienen un hijo, han vivido en España y actualmente la madre reside con la niña en Londres. Son no casados. Se quiere, como el lugar de residencia habitual común de la pareja y de la hija fue España, se quiere que la medida sobre custodia y derecho de visita la adopte un tribunal español. Pues bien, no hay una crisis matrimonial porque los padres no estaban casados, pero sí se permite en nuestro reglamento que la manifestación de voluntad de los titulares de la responsabilidad parental sea operativa también en estos casos, y es útil. Otro supuesto. Nacionales griegos que viven con su hija en Italia, residencia habitual de la niña en Italia. Niña que hereda del abuelo paterno que vive en Grecia una herencia que consiste básicamente en deudas. Para que los padres puedan renunciar a la herencia en nombre de su hija, se requiere autorización judicial. Pues bien, si se trata de una herencia de una niña griega que vive en Italia, pero es una herencia que ha recibido de su abuelo griego en Grecia, pues poder someter el asunto a un tribunal, la solicitud de autorización judicial a un tribunal griego es útil y es práctico y se permite por la voluntad de los titulares de la responsabilidad parental. Después, muchas veces los menores cambian de residencia habitual legalmente. Legalmente cambian de residencia habitual. Y sí que hay que modificar una medida previamente adoptada. Ya no se trataría de una medida asociada a una crisis matrimonial. Se trata de una medida que surge con posterioridad. Bueno, pues ese reconocimiento más amplio de la voluntad de los titulares de la responsabilidad parental permite llevar el asunto ante los tribunales que adoptaron la medida inicial. Es decir, que es útil. En la Unión Europea se ha demostrado que es útil la voluntad de los progenitores como base de competencia judicial internacional. Por supuesto, no voy a entrar en detalle, pero por supuesto esta voluntad está muy reglada en cuanto a los requisitos en los que se puede producir, en cuanto a los tribunales a los que se puede acudir, en cuanto al control del interés superior del menor, es decir, que va muy garantizada. Por otra parte, y ya voy terminando, el convenio de la Haya, y esto también hemos tenido problemas en la Unión Europea, se refiere a que puede conocer el mismo órgano jurisdiccional que conoce de la crisis matrimonial cuando esa competencia ha sido aceptada por los titulares de la responsabilidad parental. Pero falta ahí detalle. ¿Cómo se acepta esa competencia? ¿Cómo se acepta? ¿Tácitamente? ¿Por escrito? ¿Documento privado? ¿Documento público? ¿Cómo se acepta esa competencia? En la Unión Europea hemos tenido bastante casuística en relación con esa cuestión y en la nueva normativa ya entramos a regular con mucho más detalle todos los requisitos formales de la aceptación de competencia. Y ya un último aspecto, y con esto ya concluyo, un último aspecto que nos aporta la experiencia europea es la posibilidad de transferir el conocimiento del asunto a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer del mismo. Por una parte, prevén esta posibilidad en los convenios de la Conferencia de la Haya, prevén esta posibilidad los artículos 8 y 9, y nosotros la teníamos prevista, o la tenemos prevista, en el reglamento, en el artículo 15. Esta figura está inspirada en el modelo anglosajón del Forum Convenience y Forum Non-Convenience. Es decir, es una forma de flexibilizar la competencia judicial internacional. Si hay un órgano que es competente, pues en virtud de esta figura podía transferir el conocimiento del asunto a otro órgano jurisdiccional mejor situado. En relación con esta figura del Forum Convenience y Forum Non-Convenience, siempre hemos tenido muchos problemas en la Unión Europea porque tenemos los países de corte anglosajón que promueven el uso de esta figura y tenemos el resto de países donde nuestras autoridades no se sienten cómodos, no están cómodas con esta posibilidad. Es decir, nuestra apuesta es clara por normas jurídicas, normas de competencia judicial internacional fijas, claramente determinadas, quitando esta discrecionalidad. Si hacemos una comparativa entre cómo se regula la transferencia del conocimiento del asunto en el convenio de la Haya y en el reglamento, veremos que el reglamento va
ajustando mucho más y entrando a perfilar muchos más aspectos de esta transferencia, pues precisamente por ese temor a esa discrecionalidad judicial, porque nos gusta la seguridad jurídica en cuanto a la competencia. Entonces se precisan plazos, se precisa qué parte del asunto se puede transferir, se precisa cómo se organiza esa transferencia, y lo importante, se cierran las causas tasadas por las que se puede transferir el conocimiento del asunto, y además sobre las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha recordado que, aun dándose esas circunstancias, porque se permite transferir el conocimiento del asunto a los órganos jurisdiccionales del lugar de nacionalidad del menor, por ejemplo, donde el niño tiene bienes, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha recordado que, dándose incluso esas circunstancias, hay que verificar caso por caso que responda al interés superior del menor. Entonces, como última experiencia o conclusión que nos aporta el reglamento y que sirve en su proyección con el convenio, es que nosotros no nos sentimos cómodos con estas reglas, que nuestras autoridades es difícil encontrar a nivel de jurisprudencia nacional casos en que la hayan aplicado correctamente, y que la apuesta es más por la seguridad jurídica que por esta flexibilización. Bueno, pues esta era un poquito la panorámica que yo quería ofrecer de qué aporta la experiencia europea en relación con el Convenio de La Haya del 96. Espero que haya sido de algún interés. Y bueno, a partir de este momento, si alguien me quiere formular alguna pregunta, pues yo con mucho gusto trataré de responderla. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos por ahí un par de preguntas ya formuladas en el chat, pero pediríamos a quien la formuló, si es posible, les abrimos el micrófono y formularla directamente. La primera pregunta la tenemos de Abril Acuna. Abril, ¿podrías abrir tu micrófono y plantear directamente la pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos en México. Soy Abril Acuña Carrillo, me encuentro en Alemania y estudié Derecho Internacional Privado en la Universidad de Aberdeen, Escocia. Un saludo a todos. Le quería preguntar a la profesora Beatriz Campuzano si nos podría, por favor, explicar la relación del Convenio de La Haya de 1996, que es el convenio del que versa este seminario online, con el reglamento Roma III, que es la ley aplicable al divorcio y la separación aquí en la Unión Europea. Muchas gracias. Bien, en relación con la pregunta, bueno, pues todo va referido a la crisis matrimonial. Nosotros en la Unión Europea, una complejidad que tenemos es que a la hora de resolver una crisis matrimonial, la Unión Europea ha legislado de forma muy sectorial. Entonces, una crisis matrimonial pues lleva normalmente un tema de divorcio, un tema de si hay hijos, de medidas de protección de los niños, si hay hijos también una medida de obligación de alimentos, y la cuestión es que no todos estos aspectos se han regulado en el mismo instrumento internacional. Entonces, si entramos a primera parte que analizar, identificar el tribunal competente para conocer de estas cuestiones, nos encontramos con que para identificar el tribunal competente para conocer del divorcio y de la responsabilidad parental, utilizaremos el reglamento 2201-2003. Para identificar el tribunal competente para conocer de la obligación de alimentos, utilizaremos el reglamento 4-2009. Eso para tribunal competente. Y luego entramos en la parte de ley aplicable, porque una vez que hemos identificado el tribunal competente, tenemos que a continuación que determinar la ley aplicable. Pues la ley aplicable, para concretar la ley aplicable al divorcio o a una separación, utilizamos el reglamento Roma III, el 1259-2010, y para determinar la ley aplicable a la medida de responsabilidad parental, utilizaremos las normas de conflicto del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996.
Y para determinar la ley aplicable a la obligación de alimentos, utilizaremos el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007. En definitiva, un puzzle jurídico con el que nos tenemos que esforzar mucho en familiarizar a nuestros estudiantes, pero que al final, más o menos, lo acabamos consiguiendo. Y por cierto, he estado en Aberdeen, conozco al equipo del profesor Beaumont, a la profesora Catarina Trimming, y es un excelente lugar para estudiar Derecho Internacional Privado. Sí, precisamente todos ellos fueron mis profesores en esa casa de estudios, muy, muy bien. Y también mencioné aquí en el chat que con relación a la protección a menores, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ya publicó un manual o toolkit que es para la aplicación efectiva del convenio en la sustracción de menores durante la pandemia del COVID. Es también un tema muy, muy interesante para, que también tiene que ver con la protección a menores internacional dentro de la Unión Europea. Efectivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le cedería la palabra a María Virginia Aguilar, que también nos planteó una pregunta aquí en el chat. Vicky, ¿andas por ahí? Hola. Sí, sí, aquí estoy. ¿Me ven? Adelante, adelante. Sí, sí, me escucho. Beatriz, primero que nada, muchas gracias por tus conocimientos, son excelentes. Estoy haciendo precisamente un trabajo sobre residencia habitual y cuál ha sido la aplicación en México, que es también muy complicada. Pero tengo, o sea, dentro de mi trabajo soy litigante y tengo muchos asuntos internacionales de familia. Entonces, en uno de ellos es una chica española que vino a trabajar a México y o sea, nunca se casó con el papá del niño, los dos son españoles, el niño es español también, y tenían una custodia compartida de 1 año con cada uno de ellos, el pequeño. Pero el año pasado, que pues precisamente por el problema de la pandemia, tenía que estar el niño a partir del 2021 con la señora en México, porque ella trabaja como profesora en una universidad en México, y se queda el niño desde septiembre del año pasado para poderlo inscribir en la escuela y todo. Actualmente está acá, y el señor en España dice que la señora se lo llevó sin derecho y hace el cambio de custodia. La juez, después de haberle dado el permiso a la señora para salir de España y venir a México a pasar el año de convivencia que le correspondía, a la semana siguiente cambia la decisión y le da la custodia definitiva al padre, y ahora pretende que regrese el niño. Y aquí la pregunta era que pues la madre está verdaderamente alterada porque todo este año le correspondía a ella, pero además el niño, con todos esos cambios que ha tenido, está muy mal emocional y psicológicamente. O sea, el pequeño, desde luego ya un poco más consciente, de 10 años, prefiere estar al lado de su madre. Y aquí lo que nosotros no tenemos, la Convención de La Haya del 96, no la tenemos firmada, pero sí tenemos la del Foro. Entonces, yo, bueno, mi planteamiento, desde luego yo le tengo que estudiar, así como tú dices que son de verdad rompecabezas jurídicos, pero sí quisiera quizá una orientación en cuanto a cuál sería la competencia. O sea, un juez no puede cambiar tan radicalmente una decisión o al cambiarla, me imagino yo que tendría que reconocer el interés superior del niño, ¿no? Esa es la pregunta primera. Tengo dos. Vale. Bueno, entiendo por el asunto que la jueza española o juez español se pronunció. Sí. Para pronunciarse era necesario que el niño se considerase que el niño tenía su residencia habitual en España, o no, o dónde residía el niño. Es que residía 1 año en España y 1 año en México. La cuestión es que se pronunció y ahora hay una decisión judicial de un juez español sobre un niño que se encuentra con la madre en México. Así es. Aquí la cuestión es, no se ha planteado como caso de secuestro internacional de menores. No todavía. Se trataría, lo único que podría hacer el padre es solicitar el reconocimiento y ejecución de la resolución española en México. En relación con el reconocimiento y ejecución de la resolución judicial española en México,
habría que ver las normas de derecho internacional privado mexicano sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias. Es verdad que nosotros tenemos un convenio bilateral de 1989, pero ese convenio bilateral no se aplica a los temas de derecho de familia. Entonces, cabría la posibilidad de plantearse si esa sentencia va a ser eficaz en México. Claro, pero igual yo lo había pensado desde el punto de vista de la protección del menor. O sea, independientemente de que nosotros como México no seamos firmantes de la Convención del 96, el niño se encuentra en México y tiene escuela en este momento y tiene una serie de conveniencias para él, y yo creo que sería aplicable la del 96 por el hecho de que ustedes sí la tienen reconocida. No sé eso si se podría hacer, Mayela, no encuentro todavía el empate para eso, pero bueno, esa es parte de No, en México no se aplicarían las normas internas mexicanas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, serían las aplicables en este caso. Claro. Bueno, de cualquier manera, te agradezco muchísimo. El otro caso es un caso también de que ya me lo resolviste un poco con la plática, que es que es un asunto que conoce Mayela, también es dos españoles que vienen a vivir a México por casualidad, porque ella trabaja para un banco internacional y tiene que cambiar cada 3 años de residencia habitual. El niño, aunque nace en México, los padres ya se divorciaron y ejercen una pseudo custodia provisional, bueno, compartida, porque en México no existe la custodia compartida, pero ellos se arreglaron para que una semana y una semana. Pero la realidad es que el niño ya está presentando problemas importantes de trato, porque cambian mucho las reglas entre un momento y otro, pero la principal momento es que el señor sí sabía que la señora se iba a cambiar de residencia cada cierto tiempo y ahora está queriendo impedir ese cambio de residencia. Entonces, yo estoy solicitando precisamente el cambio de residencia habitual, pero me parece que aquí el planteamiento tendría que ser un poco más, pues, no sé, en relación a la competencia de México para ese tipo de situación. Efectivamente, dirigirse a la autoridad judicial mexicana para adoptar una medida de protección y evitar tantos cambios que están afectando al niño, pero dado que México no forma parte del convenio de la Haya del 96, serán las normas mexicanas de competencia judicial internacional las que habilitarán para dirigirse a un órgano jurisdiccional mexicano. Ok. Bueno, pues muchas gracias a Beatriz. Y les pido a Beatriz y a Mayela, no sean malas, pásenme sus datos porque necesito hacer la tesis de maestría en residencia habitual y ustedes tienen mucha información. Sí, en relación con eso tengo un pequeño comentario de jurisprudencia, analizando toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de residencia habitual, que con mucho gusto lo puedo pasar. Y aparte es un tema muy tratado a nivel de doctrina española también. Hay muy buenos estudios sobre el concepto de residencia habitual en la aplicación de los instrumentos de derecho internacional privado, porque es un tema que a nosotros nos ha preocupado bastante y nos preocupa bastante. Claro, claro. Bueno, le pediré tus datos al presidente. Muy bien. Muchas gracias y gusto en saludarte. Igualmente. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, doctora. Mayela, nos habías pedido la palabra. Te cedemos el micrófono. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, Bueno, profesora, sí. muchas gracias. Es una exposición, sí, es una exposición muy clara. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta sobre la transferencia de competencia. Me parece que es muy, como usted lo dijo, es un laberinto buscar las coincidencias entre el reglamento y el convenio de 1996. Aquí lo que tenemos en México es que México no es parte del convenio de 1996. Entonces la pregunta es porque el tema del artículo 8 y 9 del convenio de 1996, que es la transferencia de competencia, nos causa algún tipo de ruido, decimos en México. Porque es un tema de hecho consuetudinario, es el forum non convenience, como usted dijo, forum convenience, esas disposiciones están basadas en un sistema que es ajeno a nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos en México aprender de la aplicación de los artículos 8 y 9 en España? Porque a nosotros lo que en México sucede es que decimos, bueno,
esos artículos puede ser un obstáculo para que México se adhiera al convenio de 1996. Entonces mi pregunta es, ¿qué lecciones podemos aprender de España de la aplicación del artículo 8 y 9 para que nosotros podamos retomarlo? Yo escuché hace poco en un webinar que no tienen ustedes jurisprudencia sobre el artículo 8 y 9. Y le quería más preguntar si eso es correcto. Gracias. Bien, nuestras autoridades tienden a ignorar esas posibilidades de transferencia del conocimiento. No es algo ajeno a nuestra tradición jurídica. Es un mecanismo que requiere una colaboración muy estrecha entre órganos jurisdiccionales. Esa colaboración muy estrecha entre órganos jurisdiccionales tienen el apoyo de las autoridades centrales de colaboración, pero todo eso dificulta el procedimiento, es ajeno a nuestra tradición, y la práctica nuestra es que hay veces nos encontramos sentencias que citan esos artículos, pero sin saber muy bien la repercusión que tienen ni para qué sirven. Son frecuentes los errores judiciales en la aplicación de esos preceptos. Su presencia no perturba en el sentido de que son una regla especial que actúan con carácter alternativo a la regla general, y la regla general es la de la residencia habitual del menor y es a lo que atienden nuestras autoridades. Para que se apliquen esos preceptos se requiere una iniciativa que bien parte del órgano jurisdiccional, que le indica a las partes que hay un órgano jurisdiccional mejor situado, o que bien parte de las propias partes interesadas, es decir, que es un artículo que o bien el tribunal o bien las partes interesadas son las que quieren poner en marcha su aplicación. Y hasta ahora, en nuestra experiencia, no es significativa al respecto. No es significativa. ¿Cuáles son las normas con las que los tribunales españoles a nivel internacional se están declarando competentes para conocer de temas de protección de menores? Básicamente dos. Una, la residencia habitual del menor, casi siempre. Y dos, otra que se está invocando y utilizando con frecuencia cuando el niño reside fuera de España, es el acuerdo de los titulares de la responsabilidad parental. Más allá de esos supuestos, no hay experiencia significativa y en este caso, con este mecanismo, tiende a evitarse la complejidad asociada que conlleva. Muchísimas gracias, doctora. Juan Carlos, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Lee. Sí, complementando la pregunta de Mayela, me gustaría saber, Beatriz, en el caso de España, cuando los jueces han tenido que aplicar precisamente la figura de la transferencia de competencia, ¿ha tenido algún problema los jueces en el reconocimiento de esta figura en base a la oposición con el orden público? No. Supongo que sería más bien de orden público interno y no tanto del orden público internacional. ¿Han tenido alguna posición al respecto? No, entiendo que la pregunta va relacionada sobre si un juez que tiene competencia y está ejerciendo un poder jurisdiccional tiene posibilidad de transferir el conocimiento del asunto y si eso le plantea una problemática por ir contra la norma que le atribuye competencia. Así es. No. El problema no está ahí porque es una norma que está regulada claramente a nivel de la Unión Europea y a nivel del Convenio de La Haya, vincula a nuestros jueces y el problema no radica ahí, el problema radica en la complejidad del mecanismo de transferencia del conocimiento y que es algo relativamente novedoso o ajeno a nuestra tradición jurídica y que conlleva una serie de dificultades que nuestros órganos jurisdiccionales tienden a evitar. Muy bien. Te comento esto porque hace precisamente como en el 97, cuando se planteó en México la posibilidad de adherirnos, también de firmar la Convención de La Haya sobre responsabilidad parental, uno de los motivos por los cuales no se consideró pertinente en aquel entonces era
precisamente porque esta figura de la transferencia de competencia era contraria a las normas del orden público. Bueno, más bien, era contraria a nuestras reglas de competencia, y se consideró precisamente que esto podía traer dificultades porque nuestras normas de competencia judicial son normas de orden público. Entonces, reconocer esa discrecionalidad que tiene el juez, decían, pues eso puede ser precisamente muy complicado para nuestros jueces, pero sobre todo precisamente porque son normas de otro sistema jurídico totalmente distintos, precisamente, y nuestras normas de competencia judicial, pues son normas rígidas y son normas pues, consideradas de normas de orden público. Sí. Nosotros hemos tenido un problema similar en España con los acuerdos de elección de foro a tribunales extranjeros. Era si nuestros tribunales debían, teniendo competencia judicial internacional, debían respetar la voluntad de las partes de someterse a un tribunal extranjero y declinar el conocimiento del asunto. Y con ocasión de ese debate, que nosotros llamamos a esa figura de la derogatio fori, es decir, no tener competencia, asumir que no tenemos competencia por sumisión de las partes a un tribunal extranjero, ahí fue donde se planteó un debate similar al que ahora me señalas, de nuestras normas procesales como normas de orden público, como normas de obligado cumplimiento y como normas que impedían a un juez español que tenía competencia para conocer del asunto, dejar de conocer. Ahí tuvimos un debate fuerte. Finalmente se impuso la realidad del comercio, en este caso, acuerdos de elección de foro, la realidad del comercio internacional, que había que respetar la voluntad de las partes a someterse a tribunales extranjeros. En relación con esta norma que comentas, de transferencia del conocimiento del asunto, desde el momento en que ya está regulada en instrumentos internacionales que nos vinculan y que son de aplicación preferente sobre nuestra normativa interna, pues ya ese debate no se planteó. No se planteó. Otra cosa es que lo apliquemos, pero el debate en sí no se planteó. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta por ahí. Cari, confírmame, pero ya no, ¿verdad? No, ya no tenemos en el chat preguntas. Ok, muchísimas gracias, Cari. Doctora, creo que no me resta sino darle las gracias en nombre de la Barra Mexicana de Abogados. Súper interesante la plática de la que nos ha participado. Muy interesante también el planteamiento que hacía Eli, porque por ahí hay un grupo de trabajo organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente tratando de volver a analizar la posibilidad de que México pueda suscribir este convenio de la Haya de responsabilidad parental, y Mayela bien planteaba la problemática que en su momento tuvimos para acceder a la suscripción, pero que hoy también vemos la posibilidad de que esos impedimentos de aquel momento ya no sean los impedimentos que hoy pudiesen prevalecer, ¿no? Interesante también el que nos comparta la discusión que se ha tenido sobre los convenios sobre acuerdos de elección de foro. En México, hasta donde tengo entendido, no hemos entrado a esa discusión, pero porque la convención en algún momento ha pasado como desapercibida, ¿no? Entonces, ahora ha correspondido a los operadores jurídicos darles la difusión sobre la existencia de la misma, y eventualmente sí podemos identificar cada vez que abordamos esta convención en México que en muchas partes puede chocar con algunos ordenamientos internos que establecen tajantemente competencia hacia determinados tribunales, ¿no? En una interpretación, como bien lo ha marcado y siguiendo la tradición que compartimos tanto España como México, me quedaría claro que no habría duda sobre la supremacía de la convención en relación a nuestra legislación interna, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vemos en un primer acercamiento. Ahora tendremos que ver cómo se plantea esta discusión, si se llega a plantear, y cuál es la decisión al final del día, ¿no? Pero ha sido altamente ilustrativo toda esta plática y estos últimos intercambios de ideas
a partir de la pregunta de Mayela y el complemento de Eli en este tema, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Eli, tienes la palabra. Yo también quiero agradecerle a Beatriz pues su excelente disertación, la verdad es que muy esquemática, ha tocado creo que todos los puntos del convenio de La Haya. Quiero felicitarte, Beatriz, y expresar también nuestro reconocimiento y agradecimiento por compartirnos una vez más a la academia y a la barra. Tuvimos el gusto de tenerte también en el Seminario Nacional. La verdad que fue una gran experiencia poderte escuchar y nos da un gusto nuevamente tenerte nuevamente aquí en casa, que esta también es tu casa. Entonces, Beatriz, muchísimas gracias. Y bueno, si no hay más que decir, pues agradecerle a todo mundo pues su asistencia. Pero antes de retirarnos, quisiera mandar saludos a todos los amigos que se conectaron desde Alemania, Países Bajos, Uruguay, España, Argentina y en el interior del país, de los estados de Morelos, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Tlaxcala, Sinaloa y Chihuahua. A todos nuestros amigos que nos han acompañado el día de hoy, pues muchísimas gracias y nos veremos en 15 días en la sesión conjunta AMEDIP barra mexicana para nuestra siguiente disertación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gusto saludarles. Hasta luego. Eli, también antes de terminar, unos saludos a los cumpleañeros el día de hoy. Hoy curiosamente es cumpleaños de Dale Furnish, quien lo tenemos por ahí programado también para una próxima sesión. A Yaritza Pérez, que tanto nos ha apoyado, y a don Elisur Arteaga, que también hoy es su cumpleaños, ¿no? Entonces, muchas felicidades a cada uno. Pues muchas felicidades y un muy fuerte abrazo a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Y bueno, pues ya damos Juan Carlos, muchísimas nada gracias. más un recordatorio, Juan Carlos. Ajá, sí. El recordatorio de la Asamblea General el día 28 para todos los que son miembros de la barra mexicana. No olvidar que tenemos Asamblea General el día 28. Es el 25, ya lo habíamos anunciado. ¿25 no es 28? Ay, mis ojos ya no ven. No hay 28 de febrero. Ay, tienes razón, 25 de febrero. No hay, sí hay 28, pero es domingo. Sí, no, es 25, jueves 25. 7. De hecho, vamos a tener sesión de 5 a 7 y después estaremos pasándonos para la asamblea de la barra. Es correcto. Hay que acompañar a nuestra primera mujer presidenta de la barra, por favor. Exactamente. Y entonces, para que no lo olviden, aquellos que nos puedan acompañar. Ese mismo día también lo estaremos recordando en nuestra sesión. Gracias, Juan Carlos. Pues yo me despido, encantada de haber participado con vosotros y bueno, seguimos en contacto. Ha sido un gusto. Ha sido un placer. Un placer, Beatriz. Muy buenos días. Muy buenos días y muy buenas tardes a algunos. Felicidades, Beatriz. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Nuria. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Muy bien. Hasta luego, Arturo. Gracias, Mañana, por acompañarnos. Saludos, Roberto. Ay, ahí ve el doctor Silva. Doctor, ¿cómo está? Afortunadamente bien, luego platicamos, Eli. Claro que sí, doctor, con todo gusto. Gracias, buenos días. Excelente semana para ustedes. Muchas gracias. Igual, muchas gracias. Chao. Ahí hablamos, Juan Carlos Guerrero. Sí, yo aquí sigo. Bye, ok. Bye. Hasta luego. Hasta luego, Lee. Hasta luego a todos.